Bueno, buenos días. Gracias por venir, gracias por interesarse en este tema, que siempre lo he visto como algo importante dentro del grupo, gremio de pediatras, porque ustedes son la puerta, ustedes son los primeros que reciben a estos niños y los cuales tienen el historial desde que nacen. Es muy importante esto porque, por ejemplo, para hacer un buen diagnóstico, lo vamos a ver más adelante, esa parte desde el principio es importantísima y primordial para poder hacer un diagnóstico diferencial y que no se confunda con otros diagnósticos de la niñez y la adolescencia. Vamos a comenzar con lo que son los mitos. Primero, el TDAH no existe, es un invento de los americanos. Eso es algo que se ha venido hablando porque obviamente las primeras literaturas que se encontraban eran en inglés y los que hicieron los estudios inicialmente fueron los americanos. Sin embargo, cuando tomamos las características y a través de todos estos años de estudio donde el diagnóstico o el trastorno ha ido cambiando de nombre, pues nos dicen que eso no es así, que podemos ver estas características donde la concentración, el control de los impulsos y la hiperactividad en muchos casos lo podemos ver en niños americanos, en niños europeos, en niños caribeños, en niños latinoamericanos. ¿Ok? Otro, con relación a la medicación, que la Ritalina es como la cocaína. Hay muchas personas que dicen, no, yo no le voy a dar eso porque eso es una droga. Y obviamente, lo que es el componente de ese medicamento, que es específicamente para este trastorno, pues es químicamente diferente y nada que ver. ¿Ok? Al contrario, el uso terapéutico del metilfenidato, pues ayuda inclusive para que en un futuro, si no se trata de esta condición, los niños no desarrollen adicciones por su falta de control, por su hiperactividad. Entonces, el uso del metilfenidato nos va al revés, a evitar lo que puede ser una dependencia. No por el uso de este medicamento, el niño va a desarrollar una adicción a otras drogas. ¿Ok? Los niños con TDAH aprenden a poner excusas en lugar de responsabilizarse de sus actos. Obviamente, el rol de nosotros los terapeutas, el rol de los padres, el rol de los doctores, en el caso de los pediatras, es atender esta necesidad y psicoeducar para que estos niños, estos adolescentes, creen la conciencia de sus conductas y se responsabilicen por ellas. ¿Ok? No es una excusa, no debe de ser una excusa. Ah, no, yo no lo hice, yo me va mal en el colegio porque yo soy TDA, porque yo soy hiperactiva, porque yo soy inatenta. No puede ser una excusa. Es un desafío, realmente. Conversaba fuera, como yo digo, del aire, aquí en la mesa, que realmente convivir con el trastorno, convivir con un niño o un adolescente que padece el trastorno es un desafío constante, es un reto que se presenta en el día a día, precisamente porque las conductas son en el día a día. Constantemente tenemos que autocontrolarnos, constantemente tenemos que controlar nuestros impulsos, ¿ok? Tenemos que concentrarnos para hacer las cosas. Y cuando esa parte de nosotros no funciona, entonces se convierte en un reto. Pero está en nosotros, en los educadores, en los colegios, en las familias, educarnos para poder contener esas conductas. Otro mito, que el TDAH es por una mala educación y falta de disciplina. Eso no es así. Un TDAH no se hace, no nace con esta condición porque le falta disciplina. Ahora bien, cuando este doctor, que es el doctor Barkley, sí dice algo sobre la disciplina, y es que como tienen conductas atípicas y conductas diferentes a cualquier par de su edad, la forma de disciplinar sí puede incidir en que el niño responda positivamente o que no responda positivamente, pero esa no es la causa, ¿ok?
Otro mito, los maestros diagnostican el TDAH a todos los alumnos que son un poco inquietos o inatentos. Y eso va también para ustedes, por ejemplo, como pediatras en un consultorio. Cualquier niño, cualquier muchachito o niña, porque no solamente son los niños, cualquier niña o niño que entre y toque mucho, o pregunte mucho, o se mueva mucho, no se puede decir que inmediatamente es hiperactivo. Ahora, ojo, cuando ustedes observan esta conducta, se lo digo a ustedes porque obviamente, volvemos al inicio, ustedes son los que los reciben, los que los ven mensual, tantas veces al año y van viendo que ese niño se mueve mucho, que ese niño no presta atención, pero la madre le dice, ay doctor, yo no puedo más con este niño. No me oye, parece que no escucha, se mueve, tiene a los hermanos desesperados, mire, este es mi tercero o este es mi segundo y el primero no era así. Ese tipo de comentarios sí como médico les debe de llamar la atención, porque ahí ustedes ven lo que es el historial y dicen, y a los 2 años ya tenía 3 cortadas, no gateó, salió caminando, eso lo manejan ustedes. Entonces, cuando tienen ese tipo de comentarios de los padres, ojo, porque ustedes van a ser o deben de ser el primer, vamos a decir, referimiento a seguir indagando en esas conductas, ¿ok? El TDAH se cura con la edad, falso. Cuando hay un diagnóstico de TDAH, de hecho, el manual de diagnóstico de enfermedades mentales de Estados Unidos de la Sociedad de Psiquiatría, ya en su última versión, que ha sido muy controversial, pero en su última versión habla de que el TDAH evoluciona hacia la adultez, que era la parte que faltaba en el otro DSM-4. Dice que va a cambiar, las conductas pueden cambiar porque obviamente hay una madurez en el ser humano, pero no desaparece. Entonces, vamos a ver otro tipo de conductas, pero el TDAH no se va, no se cura, porque el niño crece o el adolescente crece, ¿ok? Y obviamente es importante saber que un mal diagnóstico o un no diagnóstico a tiempo en un niño o en un adolescente puede, como problemas secundarios de esa condición, tener depresión, ansiedad, abuso de sustancias, fracaso escolar, laboral. Tenemos adultos que tienen múltiples parejas, que se divorcian, que cambian de carrera y muchas veces ha sido producto de un mal diagnóstico o un no diagnóstico a tiempo. Este es otro mito, que el TDAH es causado por la ingesta de azúcares, colorantes y algunos alimentos. Hay medicinas alternativas que hablan de que cuando se cambia la alimentación hay conductas que mejoran, hay conductas que cambian. Sin embargo, no ha sido demostrado científicamente. O sea, que no hay un aval científico que diga que cambiando la dieta de este tipo de niños, pues van a cambiar las conductas. ¿Ok? Si un niño no es hiperactivo, no tiene TDAH. Vamos a ver ahorita cuáles son las conductas que caracterizan el trastorno. Sin embargo, cuando un niño no es hiperactivo o no es impulsivo, no necesariamente es porque no presenta el trastorno, sino que simplemente tiene la parte de la inatención, por decirlo así, más activada que otras conductas. ¿Ok? El TDAH solo afecta a varones, aunque la proporción es de 4 veces mayor que las niñas. Fíjense qué pasa. Las niñas muchas veces son más inatentas que los niños. Los varones de por sí, por su condición, por su sexo varón, son más activos, son más impulsivos, son a veces más agresivos. Y las niñas pasan con la inatención muchas veces por debajo de la puerta y no son diagnosticadas a tiempo porque, entre comillas, se porta bien. Ella lo que pasa es que no presta mucha atención, pero hay una hiperactividad aquí que la hace irse. Y vamos a ver ahorita cuál es la importancia de ustedes chequear eso y hacer el referimiento, por ejemplo, al neurólogo pediatra, para entonces descartar que no haya un petit mal, que no haya un problema a nivel de su funcionamiento. Perdón. ¿Ok? Pero eso, tanto hembras como varones son afectados. ¿Qué pasa con las niñas que son hiperactivas impulsivas, que rompen un patrón cultural?
porque las niñas no preguntan tanto, las niñas se tienen que estar tranquilas, las niñas tienen que estar peinaditas, pero hay algunas que no quieren estar peinadas, que ahí se nota más cuando una niña tiene el trastorno, cuando sale con la hiperactividad y la impulsividad. ¿Ok? Los psicoestimulantes alteran el crecimiento de los niños. Obviamente, aunque todo medicamento, y ustedes como doctores lo saben, pueden causar alguna adversidad, se ha demostrado que al final de estudios, la diferencia en la talla final es de 1 a 3 centímetros. Y por eso es tan importante que cuando se están tomando los medicamentos haya un seguimiento del médico, sobre todo de ustedes los pediatras. Si el niño está medicado, que sepan que el crecimiento va acorde. Pero fíjense que hay estudios que apuntan a 1 a 3 centímetros en la diferencia. En estudios que se han hecho longitudinales con grupos tomando la medicación y grupos no, pues la diferencia no es tan significativa. Sin embargo, hay mucha resistencia cuando hay que medicar por parte de los padres, porque creen que esto es como 100% verdad y que el niño se le va a quedar pequeño. ¿Okay? El tratamiento de psicoestimulantes debe interrumpirse en vacaciones y fines de semana. Señores, cuando la gente sufre de presión alta, cuando la gente tiene una situación de diabetes, usted dice, déjame yo desintoxicarme este fin de semana y no tomarme el medicamento. No. Entonces, igual pasa aquí. Eso pasa, le voy a decir por qué. Cuando en el colegio se detecta el problema, es donde donde los padres como que ponen atención, porque comienzan a fracasar a nivel escolar. Entonces, ahí viene la intervención, ahí toman cartas en el asunto, porque el niño se está quemando, porque el niño no presta atención. ¿Ok? Obviamente, esa es la preocupación mayor del padre. Sin embargo, vienen las vacaciones, no tiene que estudiar, no tiene que hacer tareas, no tiene que organizarse. Vamos a descansar del medicamento. En la escuela es el único momento donde se aprende. Aprendemos en el día a día, aprendemos en la casa, aprendemos con ejemplos, aprendemos en el seno familiar, aprendemos y estamos socializando constantemente. Los niños en vacaciones no se trancan, socializan. Entonces, cuando le privamos en estos momentos, cuando lo dejamos como que se desboque, que no importa que se porte mal, le estamos privando al niño de seguir un proceso de aprendizaje en todos los ámbitos de su vida, no solamente en el escolar. En el escolar hay unas vacaciones, es verdad. Pero ¿qué pasa entonces en las vacaciones tiene problemas con los primitos, en las vacaciones nadie quiere tenerlo en la casa, es insoportable, ¿qué voy a hacer con el niño? Porque obviamente está desenfocado, no controla los impulsos y hay un freno en ese proceso de aprendizaje que no tiene que ver con la parte académica. ¿Ok? Y vuelvo y les digo, si usted sufre, por ejemplo, de migraña y tiene un tratamiento, usted no dice, voy a parar para limpiarme. ¿Ok? Los psicoestimulantes dejan de ser eficaces en la adolescencia. Esto pasa porque, obviamente, hay que llevar un control de los medicamentos, hay que llevar un control a nivel de su peso. ¿Y qué pasa cuando se es adolescente? Si usted se tomaba tantos miligramos, pues hay que ir aumentando, ¿verdad? En la medida que su cuerpo lo requiere. Pero también pasa otra cosa. Los adolescentes comienzan a tener una autonomía. Entonces, no, yo me tomé el medicamento. Ya la mamá comienza a dejar de controlar todos los días cuando le da la pastilla por la mañana, por ejemplo, porque ya tiene 16 años, tiene 15 años. Muchas veces no se la toman y muchas veces se les olvidan. Entonces, claro, comienza a haber una falla otra vez de la conducta y se ha creado este mito de que desde que él llega a la adolescencia el medicamento no le va a funcionar. ¿Ok? Ahora, hablamos de esos mitos y, bueno, me gustaría que sea un poco interactivo. Si hay alguna pregunta hasta ahora que no me dejen hablar, si quieren compartir, pues me pueden interrumpir, ¿no? Ok, hablamos de esos mitos y realmente vimos el por qué no, porque sí esto es un trastorno y aquí está la definición que dice literalmente: el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico
que aqueja tanto a adultos como a niños. Es descrito como un patrón persistente o continuo de inatención y o hiperactividad e impulsividad, que impide las actividades diarias o el desarrollo típico. Los individuos con TDAH también pueden experimentar dificultades para mantener la atención, la función ejecutiva o la habilidad del cerebro para comenzar una actividad, organizarse y llevar a cabo tareas y la memoria de trabajo. Ahí tenemos la definición y ustedes dirán, bueno, pero cualquier persona puede desenfocarse, ¿verdad que sí? Cualquier persona puede estar un poco activo en un momento dado. Yo veo los niños que entran a mi consultorio y algunos son más activos que otros y no necesariamente tienen que tener el trastorno. ¿Cuándo se convierte en trastorno? Cuando su misma palabra lo dice, trastorno. Cuando trastoquea, cuando cambia, cuando altera lo que es el funcionamiento diario o la ejecución de la cotidianidad. ¿Ok? Entonces, existen 3 tipos que son el inatento, hiperactivo impulsivo y el inatento e hiperactivo impulsivo, que es el combinado, el que presenta más o menos a proporciones iguales los 3 golpes, como yo digo. Entonces, el DSM-4 les decía que es el manual de diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales de la Sociedad de Psiquiatría, y para un diagnóstico formal, ellos hablan de 18 conductas que tienen que presentarse, no todas, se tienen que presentar 6 de una y 6 de otras para que haya un diagnóstico. Aquí podemos ver, y quiero que se enfoquen bien en esa palabra, que la pueden cambiar por frecuentemente, a menudo, casi siempre, y son todas las de inatención o desatención, que son que comete errores por no fijarse, por estar en otro lado. A menudo tiene dificultades para mantener, hasta para jugar, señores. Esos niños a veces, hasta para jugar, se les dificulta. ¿Ok? A menudo las mamás, ustedes la van a oír diciendo, la madre le dice, pero es que uno le habla, doctora, y él parece que no escucha. Sin embargo, hablan de algo y él contesta. Entonces tú sabes que está escuchando. ¿Ok? A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares. A menudo tiene dificultades para organizar las tareas. Si ustedes ven la mochila de un niño con déficit de atención, ahí aparece la merienda del colegio, ahí aparece comida de 3 días, las mascotas las llevan el día que no la tienen que llevar. Y todo eso, muchos padres dicen, es que yo se la organizo y a los 2 días está igual. Sí, es que hay una situación para organizar, porque a nivel de su funcionamiento, no es que le quiere hacer trabajar más a usted como mamá, es que no puede organizarse, ¿ok? En su función ejecutiva. A menudo evita, le disgusta o es renuente a dedicarse a tareas que requieren esfuerzo mental. Son el tipo de niños que te dicen, ay, no, ya, yo no puedo más. Ya, lo dejan, no lo intentan porque no pueden enfocarse en ese esfuerzo. Se le extravían los objetos. Al año le compran 700 lápices. Todos los botan. Las tareas no aparecen, las hacen y no las llevan al colegio. Por allá atrás se están riendo. No sé si es que se identifica con, tiene... Ok, a menudo se distrae por estímulos irrelevantes. Por ejemplo, están haciendo la tarea y están jugando en el patio en el colegio y se queda, o pasa una mosca, o se distraen con cualquier cosa. Nosotros estamos preparados, por ejemplo, yo estoy aquí hablando, yo sé que ella se paró, allá atrás abrieron la puerta varias veces, hay gente allá atrás. Sin embargo, este tipo de niños no puede eso manejarlo sin decir algo. Por ejemplo, y se mete en todo, como si todos los focos estuvieran abiertos. Y entonces no puede concentrarse en lo que está haciendo únicamente. Ok, no hay un filtro. Y a menudo es descuidado con las actividades diarias. Esos 9 ítems, para que haya un diagnóstico, de esos 9 se tienen que cumplir por lo menos 6. El otro día me llegó un pacientico de 9 años que de los 18 tenía los 18. Ok. Y obviamente vamos a ver cómo uno puede hacer el diagnóstico, que lo debe de hacer el psiquiatra infantil, pero cuando hay 18 de 18
y vamos a ver ahorita que debe de darse en 2 ambientes diferentes, pues para yo reconfirmar, yo pedí que me evaluaran 4 ambientes. Y en los 4 ambientes el niño presentaba los 18 conductas. O sea, realmente era, vamos a decir, que estaba haciendo un caos sin él quererlo dentro de su seno familiar. Entonces vamos a ver la hiperactividad. A menudo mueve las manos y los pies como si estuviera ansioso. Abandona su asiento en clases para hacer cualquier cosa. Van al baño 70 veces, los lápices le sacan las puntas hasta que se acaban. Tienen que moverse. A menudo corre, salta excesivamente en situaciones que es inapropiado. Y eso lo hacen porque necesitan ese movimiento. Cuando se es adulto, eso cambia como un sentimiento de, como en buen dominicano, como desasitiado. Esa gente que no puede estar tranquila y que viven constantemente y se paran y... Ok. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades. Y esto incluye a jugar con otros, en las interacciones con sus pares. Este tipo de niños muchas veces, o la mayoría de las veces, tiene problemas de relaciones, tiene problemas sociales, porque no tienen esas habilidades sociales para poderse manejar dentro de su edad, no importa la edad que tengan. A menudo pueden estar en marcha como si tuvieran un motor. Varios niños, por ejemplo, describen y me dicen, es que no puedo parar, eso es algo, no me puedo controlar, es que yo siento que algo me mueve en sus palabras, y entonces eso obviamente es esta parte. Y hablan en exceso, que por ejemplo en la familia dicen, es que no se calla, parece que se traga un radio, me desespera, sobre todo a los hermanos. Son los niños que son fenómenos para viajes largos, porque no se callan y no dejan dormir al chofer. Entonces, en ese momento es apropiado, pero en otros momentos les trae muchos problemas. ¿Ok? La impulsividad, que normalmente va acompañada de la hiperactividad, no dejan que se terminen las preguntas para contestar, no pueden esperar su turno y obviamente se meten en todas las conversaciones, y aunque no los llamen. Y se les llama la atención y les dicen que no lo hagan, y otro niño, si usted tiene 2 hijos, hay uno que te va a entender esto, no se va a volver a meter, pero el que es TDA es como si tú nunca se lo hubieras dicho, y todos los días vuelve a lo mismo. Ahora, ¿qué debe de suceder? Deben de haber aparecido antes de los 7 años. Un niño TDA no le llega a su consultorio tranquilo y sin tocar nada, se sube al peso, responde a todo, y dentro de un mes llega un ciclón. Cuando eso sucede es otra cosa. Y también obviamente tienen que indagar. Deben de haber estado presentes ininterrumpidamente durante los últimos 6 meses. Las conductas deben de presentarse en al menos 2 ambientes. Por eso les decía que este chico, que la maestra me llenó ese formulario, la mamá me llenó el formulario, el papá me llenó el formulario, 18 de 18, obviamente yo indagué en la casa de la abuela y la abuela me dijo que si no podía poner otro más, porque obviamente se presenta en todos los ambientes. Las conductas le deben de provocar angustia. Esto es importante. Un niño puede ser hiperactivo o un niño puede ser inatento y no fracasar a nivel escolar, aprender a manejarse, y puede tener el diagnóstico, pero si está psicoeducado o si está empoderado de su situación, entonces es un problema. Puede vivir con su TDA, ¿verdad que sí? Ahora, normalmente le ocasiona, todas estas conductas ocasionan mucha angustia en el niño. Y eso va acompañado luego de una baja en la autoestima, porque son los niños que comienzan a decirle, tú sí fuñes, tú sí te mueves, tú sí hablas, date tranquilo, saca buena nota. Le llegan a decir, tú sí eres bruto, ¿ok? Y eso nada tiene que ver con su inteligencia. Entonces, y obviamente estos síntomas no deben de ser producto de algún otro trastorno. O sea que todo eso debe de ser descartado. Aquí tenemos 2 tipos de diagnóstico. Aquí tenemos el ICD-10, que es de la Organización Mundial de la Salud, que es el que se usa normalmente en Europa para hacer el diagnóstico. Nosotros aquí, de este lado del continente, utilizamos el DSM-4, que es de la Escuela Americana, el manual de diagnóstico, ¿ok? Entonces, según ellos, tienen que cumplirse, de los 9 primeros que vimos, deben de cumplirse por lo menos 6,
y de los de hiperactividad e impulsividad también tienen que cumplirse por lo menos 6. ¿Okay? Más allá de los síntomas, cuando se dice más allá es que esto ya no lo dice el manual, son los estudios que se han hecho donde estas cosas, estas conductas que se ven aquí, que podemos presentarlo, vuelvo y digo, cualquiera de nosotros en un momento dado, puede ser aburrimiento, preocupación, pero cuando esto es constante, cuando esto se da de una manera, vamos a decir, disfuncional, donde ya me baja el autoestima, donde mi patrón de sueño es diferente. Por ejemplo, la chiquita mía tiene el trastorno y en el patrón del sueño de ella, su actividad cerebral era tan fuerte en las noches que se me caía de la cama. Se movía tanto que se caía de la cama. ¿Ok? Entonces, irritabilidad también. ¿Cuántos de nosotros no somos, a veces estamos irritados por cualquier cosa? Sin embargo, este humor y esta baja tolerancia, el aburrimiento, son cosas que vemos, como tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué está así? Y no hay ninguna razón aparente. Sentimientos de desesperanza. Eso comienza a suceder sobre todo cuando el niño comienza a fracasar por su falta de atención, por su hiperactividad, por su impulsividad. Viene la parte de la autoestima. Entonces, yo no sirvo para nada. Esos son de los comentarios que ellos hacen. Yo soy un bueno para nada. Yo soy un tonto. Usan mucho la palabra. Yo soy un tonto. Procrastinación. Esto quiere decir que dejan todo para última hora. O sea, como tienen un problema en su organización, ellos dicen, bueno, por ejemplo con la tarea, el proyecto es para el miércoles que viene. Y ellos calculan, hoy es martes. En su mente, ellos tienen el tiempo. Sin embargo, mañana dicen, falta todavía una semana. Y el jueves dicen, no, todavía yo tengo el fin de semana. En su mente creen que lo están organizando. Y normalmente el martes a las 11 de la noche te dicen, mami, yo necesito una cartulina. Pero ya sabían desde hacía una semana que iban a hacer ese proyecto. Entonces, eso le puede pasar a cualquiera. A nosotros nos ha pasado una vez, a cualquiera de nuestros hijos le puede haber pasado una vez. Pero si esa es la constante, quiere decir que hay una falta de planificación, que tiene una situación en su organización. ¿Ok? Búsqueda de sensaciones. Por eso, esa búsqueda de sensaciones es sumamente importante y hasta peligrosa si no se diagnostica a tiempo, porque esa es la que por su impulsividad y por esa búsqueda y su hiperactividad se meten en conductas riesgosas. Droga a destiempo, alcohol a destiempo, donde ya hay veces que son, fatales, ¿no? En esa búsqueda de sensaciones y en esa falta de inhibir esos impulsos, los adolescentes con TDA, ya de por sí la adolescencia tiene sus retos, ¿verdad? Si a eso le sumamos un adolescente hiperactivo, impulsivo, sin autocontrol, tenemos una bomba de tiempo. Ahora, ¿cómo lograr un buen diagnóstico? Lo primero es la historia clínica. La historia clínica nos va a dar, y por eso siempre hago tanto hincapié en la información de ustedes los pediatras, porque ustedes son los que nos pueden decir desde el nacimiento cómo nació, tuvo en incubadora, le faltó oxígeno. Eso es algo muy importante porque en el historial clínico me he dado cuenta cuando lo levanto que muchos, no todos, pero muchos de estos niños han sido prematuros, han estado en incubadora y han tenido situaciones al nacer. Entonces eso nos dice algo y con ese historial podemos ayudar en el diagnóstico. La historia familiar, porque está bien documentado que es igualito que cualquier otra enfermedad o diagnóstico. Como decimos, corre en la familia. Cuando encontramos un niño que es hiperactivo, cuando tú levantas el genograma, yo que soy terapeuta familiar, te das cuenta que el hermano chiquito del papá lo botaron de 7 colegios, o que la abuela materna era depresiva. Son conductas que tenemos que ir viendo. Que el papá era igualito a esta muchachita, lo único que ella es hembra.
Entonces hay un patrón genético. En todo lo que son las enfermedades y los trastornos, hay un factor genético, hay un factor biológico y hay un factor ambiental. El genético es el que heredamos. El biológico, fisiológico mío es que aunque tú y yo somos hermanas de padre y madre, yo heredé los genes del TDA de mi mamá o de mi papá y tú no. Y hay un factor ambiental que puede hacer que detone una pérdida, un divorcio, una familia, por ejemplo, en violencia doméstica. Todo este tipo de situaciones ambientales puede hacer detonar hasta presión alta, diabetes, ¿verdad que sí? Entonces, este trastorno que se manifiesta en conductas, pues también puede ser, eso puede ser un detonante. Entrevista con los padres, entrevista con el niño, observación en el ambiente escolar. Y esa parte nos va a decir hacia dónde o qué tipo de TDA tiene el niño, si es inatento, si la mamá, por ejemplo, en la casa, el niño es hiperactivo, pero en el colegio entonces se va. Entonces tenemos que hacer esa observación. En las escalas de evaluación, donde damos diferentes escalas para medir esas conductas, en qué gravedad se hacen, tanto en casa como en el colegio, evaluaciones psicológicas y psicoeducativas dependiendo de. ¿Por qué? Porque este es un trastorno donde tenemos niños excelentes y súper aplicados y súper con buenas notas, como tenemos niños con problemas académicos y situaciones emocionales, o sea, un rango muy grande. Entonces necesitamos hacer estas evaluaciones para saber con qué tipo de niño tenemos enfrente. Si tenemos hay algunos, por ejemplo, yo tuve una chica, ya ella tiene 21 años, y llegó a mi consulta de 12 años. La mamá me dijo muy calmada, yo no quiero que tú me digas que fulana es inteligente, porque yo lo sé. Sus notas eran de 98, 97. Cuando yo la evalué, esa niña tenía un coeficiente de inteligencia de casi 140. Eso es un problema serio. Pero me dijo, yo no quiero que tú me digas eso yo lo sé, pero la van a botar del colegio por sus conductas. Obviamente se hizo un trabajo con ella, se hizo un trabajo con la mamá, el colegio fue sumamente receptivo y le permitían una serie de cosas, como por ejemplo, cuando el profesor de matemática estaba escribiendo en la pizarra, hagan la página de ejercicio 50 a la 54, ya Amanda lo había terminado, prácticamente, por decir, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué hacía? Hablar, comenzar a socializar y a meterse en el trabajo del otro y a decirle que eso está mal. Y lo hacía bien. Entonces, ¿qué hizo el colegio? Esas son el tipo de acomodaciones, porque podemos hacer que un niño así tan inteligente fracase en un sistema muy rígido. El colegio le permitía que ella tenía como una zona de guerra alrededor de ella, todos los libros regados, todo, la mochila. Ella era muy alta, se sentaba atrás. Entonces le permitían, cuando ella estaba muy ansiosa, pararse en la pared, moverse, ir al baño 700 veces. Y sobre todo, le permitían leer, que a ella le gustaba. Ella se sabía leer 2 libros de esos, así gordos, de Harry Potter y no sé qué, así, 2 a la semana. Entonces, obviamente, se lo permitían porque ella podía. Entonces, este es un caso bien extremo, con una inteligencia muy alta, pero con todos los síntomas que ustedes vieron ahorita, a los 18, los tenía todos. ¿Ok? Entonces, que es importantísimo dentro de la parte médica, ¿por qué? Porque muchas veces podemos tener un niño o una niña inatenta y lo que tiene es un problema neurológico. Entonces, decimos, no, eso es un TDA inatento. Y si obviamente no se hace y se descarta todo y se medica para eso, por ejemplo, con metilfenidato, ¿qué va a pasar? Se va a quedar igual. Va a seguir siendo inatenta porque no se está yendo a la raíz del problema, que es la parte neurológica. Y es muy importante que cuando se hace ese referimiento neurológico, particularmente yo respeto mucho las especialidades y me gusta que sea un neurólogo pediatra, porque sabe lo que va a buscar en un niño. ¿Ok? Exámenes médicos, por ejemplo, para ver cómo andan todos los funcionamientos hormonales, cómo está todo,
para descartar que ese comportamiento no tiene un porqué biológico. ¿Ok? Bueno, biológico en el sentido de la parte de sangre, la parte hormonal, etcétera, etcétera. Entonces, el tratamiento tiene que ser multimodal. ¿En qué sentido? Tenemos que, si se necesita, en el caso de las dietas, por ejemplo, hay niños que son muy sensibles al azúcar. Entonces, si el niño es hiperactivo, no le dé una malta morena o un refresco a las 6 de la tarde o a las 7, porque obviamente como se va a disparar. La medicación, si es necesaria la medicación, el tratamiento psicológico, que es la parte de la psicoterapia, y la parte social, que ahí viene la parte de la educación a la familia. Estos niños a nivel de la familia y de los colegios muchas veces son muy maltratados, porque es como pedirle peras al olmo. Entonces a veces se les pide cosas que ellos no pueden dar y eso crea una frustración en el niño increíble. Entonces tenemos niños muy desmotivados porque obviamente ellos hacen lo que pueden, no logran las expectativas, se frustran y a la larga dicen, como quiera no lo voy a hacer. Y entonces es un círculo vicioso, comienzan a portarse más mal, comienzan a hacer cosas porque obviamente no logran las expectativas de lo que se espera. Cuando comienza el proceso de lectoescritura, que por eso se habla de los 6, 7 años, estos niños sufren, es como un boom, porque pasan de un ambiente escolar libre, que no se, obviamente pueden ser hiperactivos o no, pero ahí está todo el mundo jugando, van cada uno a sus esquinas a jugar, es preescolar, pero cuando ya se les exige una estructura y se les exige cierta organización y tienen unas exigencias académicas, es como que se le va el mundo. Cuando no logran esa concentración, el mínimo que son 5 o 10 minutos haciendo una tarea, no pueden. Entonces a esa edad comienza ya cierta situación. Ya esto es en la adultez, que obviamente sigue todos los síntomas, pero ya como personas adultas, que son las mismas conductas, pero en adultos. Y eso ya está, como les dije, en el DSM-4, porque ya se sabe que eso no se va. Cambian, si nos empoderamos, podemos manejarlo, porque la madurez va a dar como ese asiento a conductas que antes no se podían controlar, pero tiene que haber un empoderamiento y un conocimiento del trastorno. Todo esto de la adultez, perdón. Ok, aquí les digo, cuando hablábamos al principio de que es un trastorno de los gringos, no. Aquí tenemos 2 autores, porque yo me quise investigar autores que escribieran en español, no traducciones de autores americanos. Y estos 2 señores, este es argentino, este es puertorriqueño, que está radicado en Estados Unidos, y son 2 maestros de este tema. Son 2 personas que han escrito y que nos lo han acercado a nuestra cultura. ¿Ok? Yo quiero decirles que particularmente mi hija la tiene porque la heredó de mí. Sin embargo, en la época en que yo nací, que fue nosotros éramos los niños insoportables, que le hablábamos mucho, que le poníamos la mano a todo, que éramos los que nos portábamos mal, que teníamos problemas con los profesores. Y obviamente crecí con ese reto constante y eso no me ha frenado. Lo que les quiero decir es que lo importante es detectarlo a tiempo para facilitarle a estos chicos que padecen de este trastorno que tengan que hacer un doble esfuerzo y que les exijamos cosas que muchas veces ellos no pueden dar. Yo obviamente lo entendí cuando después de muchos años que estudié psicología y comienzo a estudiar los trastornos en el manual y yo leo estos 18 criterios y yo dije, oh, ¿verdad soy yo? Este he sido yo durante toda mi vida. Entonces comencé a investigar y obviamente hay una psicoeducación y hay que empoderar a la familia, hay que empoderar a ustedes los pediatras que sepan, no que cualquier niño que entre y que hable mucho, mire doña, vaya a chequear lo que es hiperactivo, pero sí ver, entonces dime, él siempre se comporta así, y en la casa,
tengo el historial. Este niño estuvo en incubadora porque le faltó oxígeno. Entonces, hacer los referimientos del lugar, porque no todos los niños que se mueven mucho son hiperactivos, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, yo creo que con esto les doy por lo menos una entrada a que abran el ojo, de que miren a cada niño que llega a su consulta, que realmente puedan ayudar a las familias, ustedes como puerta, como primera puerta de entrada, y que observen estas conductas y puedan hacer los referimientos adecuados. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pues aquí estoy.